Muy bien, son las 10:15 de la mañana y continuamos con más temas, hablando justamente de la guerra en esta mañana en las noticias, en la radio y en la televisión, de todo lo que está ocurriendo en Colombia. El ELN acaba de poner y acaba de hacer un atentado bastante fuerte. Todo eso empieza a arrugar el corazón, pero detrás de eso tiene que haber siempre el positivismo. Y en positivismo está la paz. Y la paz se logra ¿cómo? Perdonando, pidiendo perdón y tratando de reconciliarse y haciendo resiliencia. Para eso hoy tenemos un invitado muy especial. Él es César Augusto Tavera. Nos acompaña en la mañana de hoy. César, muy buenos días. Muy buenos días, Andresito. Un placer. Aquí dice que usted es socialista. Sociólogo. Pero entonces yo le preguntaba, ¿qué es socialista? ¿Qué es sociólogo? Porque la gente se puede confundir y ahí en el banner puede aparecer que usted es socialista. No, está muy bien. Bueno, sociólogo es la formación en ciencias humanas, en la academia, ¿no? En la teoría de las ciencias y el socialismo y la posición socialista es la perspectiva frente a la economía política y el poder, ¿no? Que pueden haber de centro, de izquierda o de derecha. Entonces el socialismo tiene la tendencia a que lo colectivo sobre el individuo y el liberalismo es el individuo sobre lo colectivo. Y el del centro, entonces, lo individual y lo colectivo. Dios mío. Ahí está una buena explicación para que entendamos un poco también las posturas y entendamos que todos pues, somos diferentes y tenemos diferentes posiciones frente a la vida. Hace unos años Colombia firmó la paz, así lo titularon los medios internacionales y nacionales, y hoy por hoy hablamos de la educación para la paz, de la arma que realmente nos ayuda a destruir la guerra. ¿Cómo hablar de educación y de paz y de entender al mismo tiempo que van a seguir ocurriendo hechos que son lamentables y que aún así tenemos que continuar adelante? Bueno, yo quería decir que lo que sucede en Colombia sucede en el planeta. Sí. O sea, que no nos sintamos como maldecidos por el signo trágico de la guerra, no. Ajá. La guerra hace parte de la vida humana, ¿no? Y desde que hay Homo sapiens, 80.000 años que tiene el Homo sapiens, y hay sociedad, pues la guerra hace parte de la vida humana, de la vida colectiva. Y lo segundo que quería decir es que desde el lenguaje nosotros acá, bueno, el TRO y este programa que es tan visto y seguido, que cambiemos el lenguaje, no el arma para destruir la guerra, no es el arma, quitemos la palabra arma, desarrollemos el lenguaje y digamos cuál es el medio para aniquilar la guerra, acabar la guerra y hablar en términos de brega de la vida y solución de conflictos, solución de las diferencias, desde ahí. Y lo segundo que quería decir es que, digamos, Colombia está en la disyuntiva, cada vez, por supuesto, más a favor de la solución del conflicto armado, porque el nuevo país va porque va. Sí. O sea, el nuevo país, ustedes, los jóvenes, digamos, los comunicadores, que es el mundo, digamos, ahora en este momento es el tercer poder, y las nuevas ciudadanías y los nuevos problemas, etcétera, se van por el tema de solución pacífica de conflictos. Por supuesto, el acto del ELN de estos días y los actos de la FARC que se fue otra vez a la guerra o eso, y ellos creen que están en guerra, pero no tienen rival en este momento, no tienen otro para pelearse, es una decisión del viejo país, Andresito y televidente. El viejo país se niega a salir a la paz y quiere seguir en el conflicto armado, y entonces esa es una brega que está en el corazón de los colombianos y en la razón. Ajá. Y le apostamos al nuevo país. Lo del ELN es un acto fallido, por supuesto, es un acto lamentable y fallido y absurdo, ¿no? Cada vez más absurdo. Bueno, hablamos de unos beneficios de educar en pro de la paz. ¿Cuáles son esos beneficios que normalmente tenemos? Bueno, qué bueno decirlo, ¿no, Andresito y televidentes? Es que la educación para la paz emerge en Europa después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En posconflicto de la Segunda Guerra Mundial, los europeos, aprendiendo la lección de los 50 millones de muertos, digamos, en esa debacle de la guerra, entonces deciden que con esta premisa, Andresito, es que en la mente humana emerge la guerra. Si es en la mente humana que emerge la guerra, pues es en la mente humana que debe emerger la solución. Porque la guerra es un producto de la mente. Matar al otro, desear matar al otro es un producto de la mente. Luego también la solución del tema de la guerra debe producirse en la mente. Sí. Y esa es la esperanza. Entonces, como es en la mente, entonces el ser humano, la civilización, digamos, se inventa, o la disciplina de la pedagogía, de la educación para la paz. Y es ahí donde los europeos le dicen al mundo, hagamos educación para la paz. Entonces aparecen las pedagogías para la convivencia, las didácticas, las estrategias, los dispositivos pedagógicos para entendernos. Pero eso nace en Europa en el tiempo de posguerra. Y Colombia, que está, porque hay que entenderlo, ¿no? Guerra, conflicto armado, crisis, decadencia, conflicto armado, desastre cultural, desastre total. Y entonces ahí salimos con primero el acuerdo general, el acuerdo con la FARC, la mesa con el ELN,
Y en el posconflicto es el posacuerdo, estamos en el momento del posacuerdo, y en el posacuerdo obliga a hacer educación para la paz, y obliga al Estado y obliga a la sociedad, ¿no? Y obliga a todas las instituciones y obliga a la cultura, porque entre otras cosas tenemos los ojos del mundo sobre nosotros. Nosotros una posibilidad de esperanza para el mundo, para las multinacionales, para la educación, para la universidad, para la sociedad, y nos están viendo como los colombianos, y es un poquito penoso decirlo, como un laboratorio del mundo nosotros, cómo resolvemos las diferencias del conflicto armado y nos podemos entender civilizadamente. Es una obligación moral implementar el posacuerdo. Bueno, pero detrás de todo esto también hay algunas consecuencias y en pantalla van a aparecer precisamente las mismas para que ustedes tengan una guía de todo lo que ha sido precisamente este tema tan importante. Dentro de la educación para la paz encontramos el tema de las consecuencias con 4.210 masacres, 24.447 víctimas mortales, 7.398 jóvenes reclutados. Cifras que obviamente crecen aún más si uno hace un análisis extenso de todo lo que trae la guerra. Estas consecuencias yo creo que nos tienen que sentar y decir, basta ya, ¿verdad? Algo hay que hacer. Y lo primero que hay que hacer yo creo que es abrir el corazón también en disposición a entender que las cosas pasan y que lo que viene es lo del futuro. Cierto. Yo quería plantear en Colombia el tema de los que lo han estudiado, ¿no? Porque nos compete y nos obliga a los colombianos a entender qué nos sucedió, qué nos está pasando y qué nos irá a pasar si no nos aplicamos, como dice la educación. Pero en Colombia hubo 1.9 millones de jóvenes involucrados en el conflicto armado y eso se llama para la educación edad escolar. Sí. Imagínese usted el daño para la sociedad y para el país que 1.9 millones de personas, de jóvenes en edad escolar hayan entrado a la guerra, al conflicto armado. Entre otras cosas, la frase esa de que usted fue a la escuela, la guerra fue a la escuela. La guerra se metió a la escuela, a los colegios rurales sobre todo, que es una institución de doble connotación, ¿no? El colegio y la escuela es protector de derechos y el Estado debe y la sociedad proteger la escuela. Y en Colombia eso es contra los derechos humanos, eso es un crímenes de lesa humanidad casi. Entonces, aquí en Santander hay un caso emblemático y lo conocemos, que es el de la escuela, el Colegio El Rosario de la vereda Riachuelo de Charalá. Allá en el 2004 ingresó el bloque Central Bolívar a través del Guanentá y duró 4 años haciendo guerra en esa escuela y destrozó esa comunidad. Y en Santander eso lo tenemos debajo de la mesa, hay que sacarlo, hay que decirlo y aprovecho la oportunidad para decirlo. Ese es el primer piloto y el primer laboratorio que debe ejercer Santander en la reparación de esa comunidad. Y lo otro es que nos compete que la juventud está negada a la violencia, no quiere violencia, tiene conflicto porque hace parte de la condición natural del conflicto. Es decir, usted al principio me preguntó la diferencia entre socialismo y sociólogo, pues ahí hay una contradicción. Y yo, desde mi punto de vista, le planteo una solución. No es la solución, pero es mi perspectiva del tema. Sí. Y usted puede no estar de acuerdo, pero usted por eso no se va a poner bravo conmigo. No. En ese detalle, ¿no? Porque usted puede tener una perspectiva distinta. Entonces, eso es de la condición humana del conflicto. El conflicto es de la condición humana. En todo hay conflicto, pero lo civilizado es resolverlo de manera pacífica. Bien, 10:23 de la mañana, pues salimos a las calles precisamente a preguntarle a los jóvenes, hablar sobre el futuro que ellos quieren para el país, cómo lo ven, y esto fue lo que nos contaron. Hola, mi nombre es Esteban Joven. Me llamo Jennifer Gómez. Tengo 18 años. Tengo 16 años. No quiero ser reclutado. Asesinada. Pero sobre todo, no quiero ser una asesina. Quiero ser diseñadora industrial. Quiero ser policía en mi país. Quiero ser bombero. Yo quiero ser guardia en mi país. Aeromoza. Con esto puedo aportar a mi país. Diseñadora industrial. Quiero tener una casa. Una familia. Tengo metas. Propósitos en mi vida. Pero lo que más quiero, ser feliz. Vivir tranquilo. En mi país. En mi país. Y paz, todos queremos paz al fin y al cabo. Hay unos beneficios a la hora de educar de paz y pues tú, César, nos traes obviamente esos puntos para que la gente tenga muy en cuenta en su casa. Bueno, los beneficios, lo primero es que hay que quitar de la mente de que es que el colombiano es agresivo y violento por naturaleza. Esa naturalización de la violencia es de donde tenemos que salir los mayores, los menos mayores, los adultos mayores, los jóvenes y los adolescentes y los niños y niñas. Es creer que es que por naturaleza somos así. No, no somos así. Como estamos imbuidos más o menos 500 años, porque también hay que decirlo, no son décadas de violencia, son 500 años de violencia de un Estado infractor. Ajá. Nadie en América Latina y en Colombia ha pagado un solo delito
desde la colonia, la conquista, la colonia, la batalla, la revolución de los comuneros, la aniquilación de los comuneros, la guerra de independencia, la guerra de los 1000 días, las 32 guerras civiles que decía García Márquez, el tema de las bananeras, el conflicto armado. Nadie asume, a nadie se le ha cobrado, nadie ha pagado el tema de la violencia. Entonces se ve como natural y cultural. Es que los colombianos somos así. No, los colombianos no somos así. Nos hemos dejado ser así. Ahora, ¿qué país tendremos? El que nos merecemos. ¿Y cuál nos merecemos? El que construyamos. Ajá. Ese es el principal beneficio. El próximo país que viene, que ya está aquí, es el que nos estamos mereciendo. ¿Cuál es el país que nos estamos mereciendo? Este país. El país de que plantea una inconformidad, el país inconforme. Un país inconforme, allá hay masa crítica. Segundo beneficio. Y una masa crítica se sienta a hablar y a conversar y a dialogar. Y dialogar se saca la solución colectiva y participativa. Sí. Ese es el segundo beneficio. El tercer beneficio que hay ahí es que, pero por supuesto, esto lo decía el general Flores hace 5 años, en el año 2011, 1000 víctimas del conflicto armado, del Estado, de la guerrilla, de la sociedad civil. En el 2012-13 bajó a 500 algo, en el 2014 a 300 y pico, en el 2015, en el 2016, en la firma del Pacto del Teatro Colón, 0. Tercer beneficio, pues que nos ahorramos el dolor, el sufrimiento y la crueldad. Claro. El cuarto beneficio es que salimos de las miserias. Sí. ¿Cuáles son las miserias? La esclavitud, la enfermedad, la pobreza y la ignorancia. Entonces, ese es el cuarto beneficio, que toda la inversión para el conflicto armado y para la guerra entre colombianos se lo invertimos a salir de la ignorancia, a hacer emprendimiento, innovación y desarrollo. Y a una juventud que, por supuesto, la vida es difícil. ¿Quién dijo que resolver la vida era fácil? Pero no es imposible. Sí. En cambio, en el conflicto armado sí es imposible resolver la vida. Y en posconflicto, en posacuerdo y entendernos civilizadamente, a pesar de las diferencias, la vida es posible. Y ese es el quinto beneficio, que es posible. La utopía de la vida, la utopía de un país que nos merecemos es posible. ¿Qué más beneficio que eso? Y el sexto, que es un beneficio que es concomitante ahí, que es obligación del Estado, de la sociedad, de la cuna, de la Navidad, es la felicidad. Un Estado fracasa y una sociedad fracasa cuando no le apuesta a la felicidad. Y ese es el mayor beneficio, que la gente sea feliz. No en esas encuestas que hay por ahí de que este es el país más feliz del mundo. No. Eso es una propaganda de bajo perfil, que no tiene fundamento, pero construir la felicidad, ese es el asunto de la paz. Ese es el mayor beneficio, la felicidad. Bueno, ahí está, qué mejor explicado. Tenemos proyecto de vida, resolver conflictos, memoria del pasado, practica valores. Sin duda alguna todos queremos un país completamente diferente, completamente transformado, pero para eso también hay que poner disposición, porque sin la disposición pues es muy difícil entender al otro, tolerarlo y respetarlo, porque también es muy difícil poder llegar a algún acuerdo si no entendemos otras posiciones. Pero Andresito, de todos los actores de la sociedad colombiana, de todos, del sector financiero, del sector comercial, del sector industrial, de la sociedad civil, de todos. Pero yo quería referirme al tema de la pedagogía, a propósito de la educación para la paz. ¿Cómo aprende uno? ¿Cómo aprende el ser humano? El ser humano aprende con dolor, ¿Sí? Aprende con dolor, el pellizco en la casa, de vez en cuando por ahí, la pedagogía de la sandalia. ¿Cómo aprende? Aprende con el ejemplo, aprende con la ética, aprende con la Constitución, aprende con la experiencia de vida y aprende con las imágenes, con la simbólica, con la comunicación. Entonces, aquí están las pedagogías, la pedagogía de la represión, o sea, más educación, menos represión. Esa es la controversia y ese es el debate actual. No creo que nos iremos por la inteligencia y por la educación.